Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo, nuevamente transmitiéndote desde la antigua sede del Senado de la República, la Casona Jicotenca. Estamos en el evento Urban Thinkers, rumbo a Hábitat 3 en Quito, Ecuador, para el 2016. Tengo el gran privilegio de presentarte a mi amiga Laura Tarbuch, académica argentina, pero prefiero que tú te presentes. ¿Quién es Laura Tarbuch? ¿Qué haces en Urban Thinkers? Muchas gracias, José Eduardo. Mi nombre es Laura Tarbuch, como dijo. Soy académica, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, profesora de Derechos Humanos en la Universidad Nacional de José C. Paz, funcionaria del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también, y candidata a doctora por la Universidad de Buenos Aires. Soy básicamente una académica y litigante en materia constitucional y derechos humanos en Buenos Aires. Mucho que aprender en Charlas de Amparo. Veamos la trascendencia de conocer el derecho, conocer el respeto a los derechos humanos. Y la segunda pregunta, precisamente, Laura, háblanos del amparo en Argentina. Tenemos unos minutos para hacerlo por esta primera ocasión. El amparo en la Argentina, teniendo unos pocos minutos, hay cosas interesantes para resaltar del amparo. Una es que el amparo surge pretorianamente. El amparo es una creación judicial. En la ley existía únicamente el habeas corpus, y la Corte Suprema es la que allá por 1957-58 reconoce el amparo en actos que no tenían que ver con el habeas corpus. ¿1958? Si no me equivoco, wow. Estamos por ahí. Lo hace primero contra autoridad pública y después extiende el amparo contra actos de particulares. Ahora bien, el amparo judicial era protectorio, era amplio, era garantista. Me salgo de tema, regálame esa parte. Actos de particulares, ¿qué criterio sigues? Para nosotros es una innovación apenas. Quinto fracción segunda, segundo párrafo, nueva ley de amparo. Particulares que actúen con funciones previstas en la ley. ¿En Argentina qué pasa? No, en Argentina estoy hablando de la creación judicial, era amplia. Vos podías pedir una acción de amparo, ya sea por una autoridad pública o por cualquier autoridad del Estado, o un particular que no tuviera ninguna vinculación con el Estado. ¿Y que no hiciera un acto de autoridad? No, digamos, un particular contra un particular. Así surge. Ejemplo, haciendo ¿qué? ¿Contra qué lo pedías? Porque te privaban de ejercer tu trabajo, un privado, por ejemplo, y entonces podías solicitarlo. Ahora bien, esa es la creación judicial. Cuando se regula la ley de amparo, que le dicen la ley de desamparo, la 16986. Ley de desamparo. Le decimos así algunos constitucionalistas, porque teníamos una creación judicial amplia, pero una legislación restrictiva con reglas. Entonces le decimos la ley del desamparo. Académico, nada más. Chiste. No, porque es restrictiva con relación a lo que se había reconocido judicialmente. Te daba más y te regulan y te limita. Exactamente. Y es una ley de un periodo de una dictadura militar que nunca fue reformada a nivel nacional. Posteriormente hubo una ley local en la ciudad de Buenos Aires, muy interesante, la 2145. Lo interesante de esa ley es que nace con un plazo de caducidad de 60 días. El Poder Ejecutivo veta los 60 días y lo transforma en 45 porque dice que es mucho 60 días, que si vos realmente querés ejercer una acción de amparo, 60 días es un montón, porque digamos, deberías tener un derecho violado que necesitarías proteger urgentemente. urgentemente. ¿Cuál es tu plazo genérico? ¿Qué pasó? Se presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad por ese artículo, por ser inconvencional y por ser inconstitucional, y se derogó ese artículo. La legislatura votó para que después de una declaración del Tribunal Superior de Justicia se eliminó el plazo de caducidad, con lo cual hoy en día en la Ciudad de Buenos Aires no existe plazo de caducidad para interponer la acción de amparo, que es una de las características más distintivas. A ver. O sea, hay un acto de autoridad, después del acto de autoridad de que te enteras, de que te notifican, ¿cuántos días? No hay plazo de caducidad para interponer amparo.
O sea, en México tenemos hasta 15 días, es nuestra regla general. Claro. ¿Argentina? No, la tenemos en la ley nacional, pero en la ley local sale con un plazo de caducidad. El plazo de caducidad era de 60 días, se restringe a 45, pero después un abogado constitucionalista presenta una acción diciendo que no debería haber un plazo de caducidad para ejercer un derecho garantía, como es el amparo, y el Tribunal Superior de Justicia declara que es inconstitucional e inconvencional el artículo y se desaparece. ¿Y en la ley nacional qué pasa ahora? No, en la ley nacional sí tenés un plazo de ¿Qué plazo? 15 días. 15 días igual. Sí. Cuando combates tus normas generales, tus leyes, ¿tienes algún plazo también? ¿Entra en vigor alguna norma? ¿La puedes combatir como hacemos acá en México, como autoaplicativa? No con el amparo. Wow, entonces ¿cómo lo combates? Con una acción o una declarativa de certeza con la ley o una acción declarativa de inconstitucionalidad. Para el no tenés control abstracto. Digamos, no puedes hacerlo contra una norma en sentido amplio. Tenés que tener una afectación individual. Hasta que te lo aplican. Se ha intentado, ha habido muchas acciones intentándolo. ¿Qué pasa con tu amparo contra particulares ahora en tu ley nacional? En realidad no existe estrictamente en la ley nacional, sino que el Código Procesal generó una acción sumarísima, pero que no entra dentro de la ley de amparo. Es como una acción procesal rápida. O sea, no puedes ir al amparo. ¿Y qué haces con la Convención Americana que sí lo prevé? Y bueno, se pelea, pero no siempre se gana. No siempre se gana. Perfecto. ¿Cómo, no sé cuántas vías, qué más nos tienes que decir de amparo? En realidad, digamos, críticas en general hay, porque empezó siendo una figura que debería garantizar de forma rápida derechos, pero se ha convertido en procesos extremadamente largos. Si se rechaza la acción de amparo es muy difícil apelar y llegar a la Cámara y que la Corte, digamos, en el medio ya perdiste tu derecho violado absolutamente. Es una herramienta que en la práctica se ha vuelto muy masiva porque es una herramienta gratuita, entonces ha generado una masa de litigios y también, digamos, está este problema también de parte del usuario de la herramienta del amparo, ¿no? También cualquier cosa ya es un amparo y eso ha generado también un colapso en los tribunales por acciones gratuitas que generan, digamos, más lentitud en el ejercicio del sistema. Pero digamos, prefiero una acción gratuita masiva que restrictiva, pero a la larga los tribunales a veces están colapsados. Entonces, el principal defecto es que no cumple con los plazos nunca que deberían cumplirse para una acción rápida de la magnitud del amparo. Última pregunta en este primer bloque, seguramente habrá otro después. ¿Qué pasa ahora con control de convencionalidad, control de constitucionalidad? Ayer comimos juntos, tenemos otra cápsula con Felipe, esperamos encontrarlo, que él es de Chile, y hablábamos precisamente qué pasa, conflictos entre Constitución y Tratado Internacional. ¿Cómo lo resuelve Argentina? La Argentina ha pasado por distintos periodos en cómo resolver esos conflictos. En la práctica en base a la jurisprudencia, pareciera que los tratados internacionales tienen una prevalencia con relación al derecho constitucional, pero esto es digamos, jurisprudencial, no lo dijo en esos términos la Corte, sino que nosotros tenemos un artículo que es el 75 inciso 22, que lo que hace con la reforma del 94 es le otorga a los tratados o a todos los instrumentos internacionales jerarquía constitucional, a todos los que están ahí enumerados y a los que se agreguen por mayoría de 2/3 del Congreso. Ahora bien, esta igualdad, como decís vos, puede generar conflictos eventualmente, pero en la práctica, en los casos en donde ha habido algún tipo de duda, pareciera que la cuestión convencional tuviera determinada prevalencia. Prevalece, pero ¿y si tienes...? Pero esto es dinámico. La Corte ha sido muy dinámica. La Corte en la historia argentina con relación ha pasado por distintas etapas. En un principio parecía que todo tenía mayor prevalencia, luego parecía que no, y así lo ha hecho con distintas materias, ¿no? Hay cierta esquizofrenia judicial por momentos. Como puedes darte cuenta, creo que estamos hablando de problemas comunes, estamos hablando también de control de convencionalidad, estamos hablando también de control de constitucionalidad, estas diferencias, si nosotros tenemos el control concentrado, control Bueno, difuso. Nosotros, digamos, hemos sido citados incluso por la Corte Interamericana como ejemplos del control de convencionalidad que nos ayuda a nuestro control ya difuso, de oficio,
ejercicio, ya teníamos cierto estándar que hacía más fácil el ejercicio del control de convencionalidad interno y se ha utilizado mucho y está en el lenguaje judicial cotidiano el control de convencionalidad. Creo que hemos sido de los países más permeables del sistema interamericano. ¿Hace cuánto tiempo tienen ustedes ya inmerso el control de convencionalidad? Y 2006, 2000, allá luego de las primeras disidencias de MacGregor era, ¿no? Que empezó con las disidencias que luego toma la Corte como fallo y lo fue construyendo, ¿no? Empezaba con una especie de control, pasando por un control de oficio, un control difuso y después de toda autoridad pública y, digamos, construyó un control amplio. Ya en los primeros fallos ya la Argentina empezó a tomar ese concepto. Tenemos mucho que seguir aprendiendo. Ellos nos llevan la delantera por 5 años al menos. Nosotros empezamos en el 2011. Entonces vemos que se vuelve una realidad, que se lleva el control de convencionalidad a una práctica constante y que sigue habiendo cambios de criterio en la Corte. Laura, te agradecemos mucho. A ustedes. De verdad, charlas de amparo, pues qué privilegio tener a una académica argentina. Gracias. Qué privilegio el que nos estés hablando de este derecho que hay en tu nación. Muchas gracias. Seguramente habrá otra oportunidad. Y mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.